Anteriormente vimos las definiciones de resistencia, voltaje y corriente. Ahora vamos a ver cómo podemos combinar resistencias en serie y resistencias en paralelo. La resistencia equivalente de cualquier número de resistores conectados en serie es la suma de las resistencias individuales. O sea, si tenemos dos resistencias o tres o 100, se suman cada una de estas resistencias. R1 más R2 más Rn. Por ejemplo, si tenemos un circuito con dos resistencias de 5 y de 7 ohms, la resistencia total va a ser simplemente la suma de 5 más 7 ohms, teniendo como resultado pues 12 ohms. Vamos a verlo en el pizarrón. ¿Sí? La resistencia total va a ser igual a R1 más R2, teniendo una resistencia total de 12 ohms. Ok, ahora para nosotros saber nuestra corriente total que circula por el circuito, vamos a utilizar la ley de Ohm, la cual nos dice que la corriente total que circula por un circuito va a ser igual al voltaje total sobre la resistencia total, que en este caso el voltaje total vendría siendo el voltaje que nos entrega la fuente, que son 12 volts, entre los 12 ohms de la resistencia que acabamos de calcular, nos da un total de 1 ampere. Quiere decir que por este circuito circula 1 ampere de corriente. Si nosotros queremos calcular el voltaje que hay en la resistencia, pues en este caso dice 3, pero es la primera resistencia, se llama llamar B1. Y si queremos calcular B2, pues igual aplicamos la ley de Ohm individual, donde va a ser la corriente que circula por aquí. Como es un circuito en serie, recordemos que la corriente es la misma, la corriente que entrega la fuente es la misma corriente que circula por la resistencia de 5 y 7 ohms. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje de la resistencia 1, va a ser igual la corriente que circula por la resistencia, que se llama corriente total, por la resistencia 1, que aquí en este caso dice 3, ¿no? Pero es la primera resistencia, entonces sería 1 ampere por 5 ohms y nos va a dar 5 volts. Y el voltaje en la resistencia 2, pues va a ser igual la corriente total por la resistencia 2, que en este caso vale 7 ohms, sería 1 ampere por 7 ohms y nos da 7 volts. Y si nos fijamos, la suma del voltaje que hay en la caída de tensión que tenemos en la resistencia 1 y la resistencia 2, esa tensión, esa diferencia potencial que tenemos en cada una de esas resistencias da 12 volts, que es el voltaje de la fuente. Y la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de las tensiones que tenemos en un circuito cerrado pues es igual a 0, o la podemos expresar también la ley de voltajes de Kirchhoff como el voltaje de la fuente va a ser igual a las tensiones que hay en cada uno de los elementos. Como el voltaje que hay en la resistencia 1 es de 5 y la caída de tensión que hay en la resistencia 2 es de 7 volts, pues nos da los 12 volts de la fuente. ¿Ok? Muy bien, ahora lo vamos a ver en multisim. El mismo circuito, tenemos una fuente de 12 volts, resistencia de 5 y 7 ohms, y queremos ver, vamos a encenderlo, el voltaje, ponemos un voltímetro, se conectan en paralelo, y un amperímetro que se conecta en serie, y aquí podemos ver que el voltaje en la resistencia 1 es de 5 volts, en la 2 es de 7 volts,
que los 5 más 7 da los 12 volts de la fuente, y la corriente que circula por el circuito es de 1 ampere, aquí no los marca. Muy bien, ahora eso es para un circuito en serie. Para un circuito donde tenemos resistencias en paralelos, la resistencia equivalente de dos resistores, solamente para dos resistores se utiliza esta fórmula. Es igual al producto de las resistencias dividido entre la suma, más conocido como el producto sobre la suma. En caso de que tuviéramos tres resistencias o más, utilizaríamos esta fórmula, donde al despejar la resistencia equivalente va a quedar el inverso de la suma de los inversos de cada una de las resistencias. O sea, si quisiéramos calcular la resistencia total para dos resistencias en base a esta fórmula, quedaría resistencia equivalente o resistencia total va a ser igual al inverso de la suma de los inversos de la resistencia 1. Igual si fueran tres resistencias, pues sería más 1 entre R3 más 1 entre Rn. Muy bien, en este caso, como nosotros tenemos dos resistencias, que sería R1 vale 2 y R2 vale 1 ohms, vamos a usar esta fórmula donde la R total va a ser igual R1 por R2, o sea 2 ohm por 1 ohm, entre 2 ohm más 1 ohm, producto sobre la suma, obteniendo 2 tercios de ohm, que vendrían siendo 0.667 ohm. Muy bien, ahora nosotros, si queremos calcular la corriente que circula por este elemento, por esta rama, y la corriente que circula por esta rama, podemos utilizar un divisor de corriente. Sí, recuerden que el divisor de corriente nos dice que la corriente que circula por esta resistencia va a ser la corriente total por la resistencia contraria entre la suma de las dos. Entonces la corriente en R1, va a ser igual a la corriente total, que en este caso es 3 amperes, por la resistencia contraria a la que quiero saber. Si yo quiero sacar la corriente en R1, va a ser corriente total por la contraria, que sería la corriente por la resistencia contraria, que es R2. En este caso marca R8, ¿no? Pero es R2 por R2 entre la suma de las dos resistencias, que es R1 más R2. Entonces sería 3 amperes por 1 ohm entre 2 más 1, serían 3. Entonces sería 3 por 1, 3, y 3 entre 3, pues nos da 1 ampere. Quiere decir que por la resistencia 1 va a circular 1 ampere. De estos 3 amperes que vienen por aquí, 1 ampere se va a ir por acá, por aquí. Entonces quiere decir que los otros dos que restan se van a ir por acá. Ok, entonces sería corriente en R2 va a ser igual a la corriente total, que son 3 amperes, por la contraria, que es de 2, entre la suma de las dos. 2 más 1, 3. Quedaría 6 tercios, que es igual a 2 enteros, o sea 2 amperes, que son los que estimamos aquí, ¿verdad? Igual,
la ley de corrientes de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que salen de un nodo es igual a la corriente que entra a un nodo, que en este caso entran 3 y salen 2 y 1. Vamos a verlo multisim. Tenemos 3 amperes. Y esos 3 amperes, 1 ampere se va por aquí por esta resistencia y 2 amperes se van por esta resistencia. Igual también podemos calcular el voltaje, ¿no? Como ya tenemos, bueno, para calcular el voltaje total necesitaríamos la resistencia total, que ya la tenemos, que vale 2 tercios. Entonces voltaje total es igual, ley de Ohm, voltaje total es igual a corriente total por resistencia total, corriente total 3 amperes por 2 tercios, que vale la resistencia total, 2 tercios de ohm. Entonces este 3 con este 3 hacemos un número 1, o decimos que se van y quedan 2 volts, que es el voltaje que tenemos aquí, ¿verdad? La polaridad es porque este menos va aquí abajo y este más va arriba, ¿no? Muy bien. En el próximo video vamos a ver cómo podemos calcular el voltaje corriente en cada uno de los elementos en un circuito mixto. Se le llama circuito mixto cuando tenemos una combinación de resistencia en paralelo con otras resistencias en serie.